Queridas fabulosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a 50 and Fabulous. Esta semana tenemos un programa espectacular. Su servidora Alejandra del Río y mi gran amiga Adriana Páramo. Les damos la bienvenida, qué bueno que nos acompañan y hoy tenemos un mujerón. Fíjense, ahorita les voy a decir. Licenciatura en Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Maestría en Administración Pública en el INAP. Un diplomado de alta dirección en el TEC de Monterrey. Un doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. También nadadora de alto rendimiento. Coautora del libro Mujeres de Éxito, Mujeres de Valores. Bueno, más bien le vamos a preguntar a nuestra queridísima Hilda Méndez, ¿qué no has hecho en la vida? Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y también con todo su público. Encantada de recibirte. La verdad es que yo creo que las mujeres tenemos que constantemente superarnos. Somos inquietas, que eso afortunadamente nos da la posibilidad de la superación continua, ¿no? Y pues aquí estamos. Qué gusto que estés con nosotras. Bueno, fabulosas, pues yo estuve platicando con Hilda, ella tiene 28 años de experiencia en la administración pública y nos pusimos Ale y yo a platicar de un tema que es fundamental para nosotras, en que muchas veces cuando enviudamos o cuando tenemos una separación y pasaron algunos años, algunas mujeres ni siquiera tienen una chequera. No tienen una tarjeta de crédito propia y mucho menos sabemos cómo enfrentar temas financieros o cómo darnos de alta en el SAT o qué tenemos que hacer. Por eso quisimos invitar a Hilda, que es conocedora de todos estos temas, para que ustedes, si en un momento dado, en este instante, están iniciando un tema de estos, pues puedan tener como alguna dirección para saber qué pueden hacer y qué no se debe hacer. Y no solo nada más por la falta de la figura masculina en la vida, no es nada más eso, sino también hay veces que estamos muy ocupadas o que trabajamos para grandes corporaciones y el asunto de los impuestos pues lo solucionan las corporaciones. Tú ya nada más tienes tu contador, le dejas todo y ya. Y te sales de la corporación y sácatelas. No sabes qué vas a hacer, qué tienes que pagar, qué no, cómo darte de baja de alguna cuestión fiscal y darte de alta en algún otro rubro. Todo eso para mí es aterrador, Hilda. Yo les voy a platicar una mala experiencia que tuve con todo este tema y para que sepan que aún cuando uno tiene una contadora que se supone que tiene que estar al pendiente, te pueden suceder cosas. Por eso es necesario que sepas qué necesitas hacer. Pues resulta que ustedes saben que yo fundé una asociación civil y de pronto tienes que, y es donataria autorizada, bueno, era porque ahorita estamos en ese trámite. En el mes de mayo tienes que presentar una declaración de transparencia y la contadora decidió en ese momento botarme el mes de mayo la contabilidad, no hizo la declaración y me mandan un comunicado. Mi reina, tienes una multa por 133,000 pesos y lo tienes que pagar porque no presentaste una declaración. Entre dimes y diretes y que si decía, no decía o estaba tratando de resolver este asunto y comprobar que todo estaba al día y que esa multa no iba nada más por no haberla presentado, llegan a la oficina y me embargan hasta el último lápiz de la oficina. Aquí es donde viene la historia. Entonces, platícanos, Hilda, ¿cómo podemos nosotras estar al día? ¿Qué debemos de hacer aún cuando tengamos contadora? ¿Cómo enfrentamos estas circunstancias? Pues, ¿les parece bien primero que pongamos en contexto qué son los impuestos para iniciar de ahí? Uh-huh. Los impuestos son las obligaciones que tenemos las personas físicas o morales ante una instancia superior gubernamental que es el SAT. El SAT se crea, es un organismo descentralizado. Perdón, voy a interrumpir un segundito. En México, porque ya sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando en otros países latinoamericanos, cada país tiene evidentemente esta dependencia que hace la misma función que en México hace el SAT. El SAT depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
y lo que hace es que ellos regulan toda la cuestión de impuestos y de aduanas. El pagar impuestos es una obligación para todas las personas físicas o morales. El tipo de pagos que se hacen depende de nuestras circunstancias, como bien decías tú, y de cuándo tenemos que darnos de alta. ¿Qué se hacen con estos impuestos? Estos impuestos van al presupuesto de egresos de la federación. En ese presupuesto se pone qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Se distribuye a las diferentes secretarías, dependencias e instituciones, y nosotros Obras como públicas, ciudadanos, salud, todas esas cosas. exactamente, y nosotros como ciudadanos, ¿qué recibimos? Recibimos carreteras, recibimos educación, recibimos seguridad, todo lo que el Estado está obligado a darnos. Esto se hace por partidas presupuestales. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Como bien dices, ¿cuáles son nuestras obligaciones? Depende de cómo queremos nosotros darnos de altas, si somos personas físicas o si somos personas morales. De ahí parte toda la diferencia, porque debe de hacerse diferentes circunstancias. O sea, esto es también si trabajo directamente yo y expido un recibo, o si soy una empresa y le voy a facturar a otra empresa. Ahorita les platico, con mucho Ok. gusto. De ahí empieza cómo nosotros nos vamos a vincular con el papá gobierno, que es el SAT, ¿no? Y dónde debemos de darnos de alta también. Depende de nuestro domicilio. Hay diferentes delegaciones regionales a nivel nacional, como bien mencionas tú, donde tenemos que acudir para dar una serie de papeles. No se los voy a decir ahorita para no hacerlos bolas, pero están en la página del SAT según como quisiéramos y en qué circunstancias. Netamente los contadores son las personas que nos tienen que orientar y que de una u otra manera nos apoyan en llevar nuestra contabilidad mes a mes y anualmente. ¿Hay forma de hacer corresponsable al contador de lo que está pasando? Absolutamente. Ya por ley ellos son corresponsables también. Pueden hasta perder su cédula profesional, en caso de que ellos no actúen bien. Pero la verdad es que no se nos quita la obligación a nosotros como responsables al estar ejerciendo o recibiendo o pagando. En el momento que se hacen estas transacciones, son en el momento que tenemos nosotros que hacer los pagos correspondientes. Cabe aclarar que hay impuestos que son federales, estatales y municipales, porque también aquí hay esa referencia. El SAT se dedica únicamente a los impuestos federales, ¿sí? Si quieren otro día platicamos de los más chiquitos. Para no hacerlos tantos bolas y que quede todo muy específico. Se tienen diferentes tipos de impuestos, como yo les decía. Me traje mi acordeón para no variarles ninguno ni que haga falta nada. Es el ISR, que ustedes conocen, que es el impuesto sobre la renta. El IVA, que es cuando nosotros compramos algo. El impuesto especial sobre servicio, que es el IEPS. Ahorita les explico cada uno de ellos para que también les quede muy claro. El ISAN, que es cuando nosotros adquirimos o vendemos un automóvil. Y ahora hay otro que se llama impuesto de depósitos en efectivo, que ese es prácticamente de los últimos. ¿Cuánto podemos depositar Ahora en efectivo en una cuenta que no marque? La cantidad a tu respuesta son 15,000 pesos. 15,000 pesos mensuales. Eso es muy importante también, los periodos y los tiempos. Sin embargo, hay otras circunstancias cuando acumulas que no solo recibes en efectivo, sino recibes bienes y servicios. Es importante decir que los impuestos, los más antiguos que se tienen son de la época de los egipcios. Ahí ya empiezan las primeras jeroglíficos donde nos dicen que se tienen que pagar impuestos. Y después, obviamente, los griegos, los romanos y así consecutivamente. En la época de prehispánica para nosotros se daban servicios
que era la forma en que se pagaba, y a través también en especie. Exactamente, tienes toda la razón. No así como en moneda, pero en especie se les pagaba pues a los dirigentes. Al cacique o lo que fuera. Y en esa forma se mantenía el control. Les voy a platicar un poquito de cada uno de los impuestos para que tengan una generalidad nada más. El ISR, que le llamamos, les voy a decir las siglas, se empezó a pagar en 1921. Este lo dio como ya regularmente Álvaro Obregón con la ley del centenario, le llamaron. Y esto aplicaba a los ingresos brutos de aquellos mexicanos o extranjeros, como bien dices tú, que tuvieran fuente de ingresos en México en especial, ¿no? ¿Cuándo lo tengo que pagar? Estos ingresos son aquellos que tengan más de 400,000 pesos, mayores a 400,000 pesos anuales. Y es si trabajo para más de 2 patrones. En esa ocasión, aunque no tenga los 400,000 pesos, también tengo que hacer este pago de impuestos. O si yo como trabajador le digo a mi patrón por escrito, es muy importante eso. De una u otra manera, no quiero que tú me pagues los impuestos, los voy a pagar yo me hago responsable, pero el patrón tiene que tenerlo por escrito. Es básicamente esto para que ustedes sepan en qué circunstancias se da. Y estos se tienen que hacer pagos provisionales que son mensuales, y al final también un pago que es el pago anual. Ahorita les voy a explicar también cada cuándo lo tienen que hacer. Luego el IVA, esto es en 1978 se instaura con la ley del impuesto al valor agregado. Aquí es una serie de modificaciones que nos han estado haciendo. Se las voy a decir así a grosso modo y muy rapidito. En 1980-82 nuestra tasa general era del 10% y había 0 impuestos en todo lo que eran alimentos. De 83 a 85 nos la suben la tasa general a un 15% y hay 6% en alimentos que ya no son los regulares, sino son aquellos que son procesados, y medicinas de patente. Ahí inicia. Y son tasa 0 todos los alimentos de consumo popular. Nos vuelven a cambiar, por eso todo esto lo tenemos que tener muy presente. Y en la actualidad, para no hacer las bolas, porque si no van a empezar a pensar, ¡ay, el de 85! Sí. En la actualidad nuestro IVA es del 16%. Ok. ¿Sí? Y para las ciudades fronterizas es un 11%, porque también hubo sí, es cierto, época, porque cambia, cuando tú llegas a Tijuana sí, o llegas, de repente ves que el impuesto es diferente y dices, ¿y por qué ellos sí, nosotros? Más bien, ¿por qué ellos no y nosotros sí? Y para algunas cuestiones de lujo hay hasta un 20% para aquellas cuestiones que ya son, por ejemplo, bebidas alcohólicas y eso. Estas situaciones las van modificando y el SAT las va señalando. Por eso los contadores tienen que estar tan al día, y nosotros también, pues, saber qué estamos pagando, porque en toda transacción pagamos impuestos. Hay un ¿no? pago. Y ¿sabes qué, Fabulosa? Cada mes siéntate con tu contador o tu contadora a que te explique detalladamente por qué ese fue mi error, que confié en exceso y obviamente pues me metieron en un problemón. Siéntate, ten un día al mes, no sé, el día 10, el día 11, y ese día revisas lo que sucedió el mes anterior para hacer tus presentaciones mensuales. Es una regla de oro la que les acabas de dar. Nosotros confiamos al 100% porque es el profesional al cual nosotros, pero ustedes lo han visto, hasta los grandes artistas han tenido problemas, y luego quienes padecen es quienes no tuvimos la precaución de tener eso, como bien dices. Sí, les estás dando un consejo No, pues ya después de niño, vamos a tapar el pozo, pues ni modo. Sí, así es. Otro de los pagos que se hacen es el del IEPS. Estos son por producción de venta o importaciones en ciertos artículos. Por ejemplo, en gasolina
dicen que no pagamos, pero sí pagamos Sí, es impuesto. cierto, el IEPS es de la Claro. gasolina también. Es del 5.27%. En los alcohólicos se paga del 53 al 65% de impuesto. Ahí están los vinos. Las cervezas, todo eso. Fíjate que en eso que dicen, yo que Sí. tengo una empresa ahí de vinos, Ujú. de repente decía, ¿por qué diablos me sale más caro traer vinos Así es. mexicanos de Baja California a México que traer vinos chilenos? Sí, Resulta que hay un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio con Chile, donde los impuestos son mucho menores que el impuesto que se paga por traer un vino del Valle de Guadalupe o de X. así es. Entonces, a la larga, pues nos sale más barato a los que distribuimos vinos o a los que Ujú. vendemos vinos el asunto de traer vinos del extranjero con un impuesto acotado de acuerdo a un tratado internacional Es correcto. que los mismos vinos mexicanos. Y eso que tenemos vinos buenísimos en nuestro país. Es correcto. Sabrosísimos, ¿verdad? Y cada vez se han superado porque han tenido hasta premios internacionales. En la cuestión del tabaco se paga el 160% de impuestos para los que son fumadores. Yo lo lamento por los fumadores, pero me da mucho gusto. Pero eso no hace que se Dejen de fumar, ¿Cómo Se quite la intención. Sí, que se quite la intención de fumar. Y cuando hay juegos de azar se paga el 30%. Ok, ¿Sí? fíjate, un casino, que la verdad es una adicción, yo creo que similar a la de la bebida o a la del cigarro, Sí. y paga menos que un vino y paga mucho menos que el cigarro, ¿no? Así es, efectivamente. Todos estos tipos de impuestos que los vemos cotidianamente y que los pagamos hasta por hacer cualquier cuestión de movimiento en cualquier compra o cualquier venta, como bien dices tú, pues lo usa sin razonamiento realmente de lo que estamos pagando. Sí, porque muchas veces algunas personas dicen, es que yo ni siquiera pago impuestos, ¿no? Cuando eres ama de casa o eso. Si vas al súper ya pagaste impuestos. Si te estás tomando tu cafecito, ya pagó impuesto. Todo, la taza, el café, el agua. Sí. Así es. Hay que el mucho impuesto ojo. de las personas físicas y morales, que es el IDE, que es el precisamente que tú mencionabas cuando vas al banco o cuando te hacen depósitos por 15,000 pesos. Ahí aproximadamente se debe de pagar un 2% de impuesto en cualquier transacción. Es importante, como les decíamos, saber quién nos cobra los impuestos y por qué no los cobra, ¿no? El SAT es el organismo desconcentrado que es el responsable de este cobro de impuestos. El terrorífico organismo. Absolutamente cierto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el SAT? Lo primerito que tenemos que hacer en el SAT es ir por nuestro tradicional RFC. Es que el registro físico en el cual nosotros es una clave alfanumérica, debe de ser gratuito. Es muy importante que lo sepan, no tienen por qué cobrarles eso. Ustedes van al SAT y ahí se registran. Ahora ya Y una también- vez registrado, ya no hay para atrás. Nada de que me corrieron de mi chamba, entonces ya no tengo que pagar impuestos. No, tienes que ir, ponerte en suspensión de actividades. O sea, es todo un rollo. Acuérdense de eso siempre. Porque uno piensa, pero si no estoy trabajando, no debo nada. No, pero de todas maneras ya, desde que naces tu RFC para que esté ahí conocido, ¿no? Y la obligación ahora es que a partir de los 18 años, trabajes o no trabajes, ya vas y votas, pues tienes que ir al SAT a sacar tu RFC. Ya hay normatividad. Aunque no hayas trabajado un día en tu vida, ojo. No hayas trabajado. Y un no día en pienses tu vida. trabajar pronto. Es importantísimo que lo sepan porque ya es obligatorio y los pueden requerir, como tú dijiste hace rato. Puede llegar el SAT y decir, bueno, todos estos que ya tienen 18 años los buscan. ¿Qué necesidad de eso? Actualícense. Aguas fabulosas, porque
Cuando nosotros éramos chicos, era desde el primer día que trabajabas y te dabas de alta. Así es. Y mucha gente se quedó con esa idea. Y tú tienes un hijo de 19 años y resulta que el chavo no lo has llevado, porque pues el chavo no sabe, ¿no? No lo has llevado a que se dé de alta en Hacienda y a que le den su RFC y bla, bla, bla. Ya está metiéndose el chavo en un problema porque a la hora de registrarse después le van a decir, ¿y por qué tú no te registraste a los 18? Efectivamente, sí. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer en el SAT es sacar la FIEL, que es la firma electrónica avanzada. También es gratuita, no tienen que cobrarles nada absolutamente. Esta FIEL se tiene que estar renovando cada 4 años. Es importante que lo sepan, porque si no, después no pueden hacer ustedes sus transacciones en forma oportuna y transparente. Eso, sacas una cita en el SAT Es correcto. por internet. Si llegas ahí directo, no te van a hacer el trámite. Tienes que sacar tu cita por internet, llegas a tu cita con todos los papeles requeridos y entonces es un trámite relativamente rápido. Efectivamente. Ahora, como bien dices, toda la cuestión por internet nos ayuda muchísimo. Estas las sacan. Tienes A razón. veces, porque Sí. a ver, no todos somos así como muy expertos digitales. Y de repente se mete uno a hacer un trámite. Me acaba de pasar con la visa americana, ¿no? Ujú. Que tenía yo que renovar mi visa americana. Y me sacaba y me sacaba y me sacaba y me sacaba el sistema y estaba yo desesperada. Y todo resultó que era porque no funcionaba con Google, había que hacerlo con otro servidor. Dices, ¿y quién ni dónde diablos dice use Google? Todas esas cosas para Sí. muchos resulta un problema. Tienes Hay razón. gestores. Ayúdense también de pronto si por alguna razón no les sale. Hay gestores. Incluso hay papelerías afuera del SAT donde ellos te pueden orientar de cómo ir a hacer tu trámite precisamente porque pues a muchos se les complica todo este tema, ¿no? Efectivamente. Además, tienen que ir a la sede correspondiente otra vez a su domicilio. Es importante que sepan eso y como bien dices, todo esto es a nivel nacional, ¿no? Tenemos otras circunstancias, los CFDIs. También estos deben de ser gratuitos. Los CFDIs son las tradicionales facturas. Estas se deben de hacer cuando yo recibo o cuando yo entrego un bien, un servicio, cualquier modificación que desea a mi patrimonio, tendría que estar haciendo CFDIs. Todo para personas físicas o morales, a todos les aplica. Nuevamente ya son facturas digitales, te dan un clave de acceso, pones una clave secreta para que no se vaya a meter otra gente a tus accesos y tienes que hacer por cada ingreso a tu empresa o como persona física, tienes que expedir una factura. Sucede lo mismo con los coches. Antes comprabas un coche y en la parte de atrás le ponían una leyenda. Cedo los derechos de este automóvil a fulanita de tal bajo estas circunstancias hoy y tenías la factura original que iba pasando de mano en mano, ¿no? Hoy te tienen que dar la factura original más una factura de la persona o empresa que te lo está vendiendo. Más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente. Si no, no puedes hacer el cambio de propietario. Mucho ojo en ese tipo de cosas. Las FDIs, ¿qué deben de traer? Deben de traer, obviamente, fecha, deben de traer concepto, qué es lo que estamos entregando o recibiendo, deben de traer el importe y también el desglose de los impuestos correspondientes. Y ahí también viene nuestro sello digital, quien lo está emitiendo. Por eso todo esto se hace como un procedimiento que va consecutivo, bien dices, perfectamente, ¿no? Y para cualquier transacción, ya sea personas físicas o morales. Qué complicado. Una persona física eres tú, querida Fabulosa, y una persona moral es una empresa que ya está dada de alta y que puede O ser tu empresa. SADCB, SA de lo que sea, ¿no? Absolutamente, sí. Y esto también hay divisiones. Tú dirás, ¿cómo son las facturas? Hay de diferentes tipos. Hay de ingresos, de egresos, de traslado, de nómina o de pagos.
Les voy a explicar así rapidito un poco de todas. Las de los ingresos son las prestaciones y los servicios. Cuando tú tienes arrendamientos también, pertenece ahí. Cuando tú estás dado por honorarios, pertenece ahí. Cuando tú tienes donativos, pertenece ahí. Y también cuando hay enajenación de bienes y servicios, como bien estabas comentando. Hay otra que le llaman de egresos, que es cuando se dan descuentos. Estos son las denominaciones mercantiles, cuando tú tienes que dar de baja un CFDI por alguna otra razón y los contadores perfectamente saben que tienes que tener altas y bajas, entonces ahí es que cuando tienen se que registra. casar, ¿no? Si das de baja una factura, Exactamente. tienes que poner por qué, etcétera, etcétera. Y si hay bonificaciones, si por alguna cosa hay alguna bonificación, también va ahí. Hay pagos correspondientes. Estos son cuando hay pagos que los difieren o que hacen pequeños pagos que sean en parcialidades. 6 meses sin intereses, o cosas así. Exactamente. que han escuchado ustedes, sobre todo en cuestiones comerciales, en las grandes casas y eso que nos mencionan, ¿no? Y hay de traslado. Cuando yo tengo una empresa y quiero mover, por ejemplo, mis tasas a alguna otra sede que también me pertenece, van ahí. Pero ojo, cuando yo las voy a mover, ya que hay caminos federales, entonces ahora hay otro que se llama porte obligatorio, se llama carta porte, y este empezó en una situación obligatoria a partir del 17 de julio de este año. Es muy importante que lo sepan porque es una nueva obligación que tenemos. O sea, si vamos a mandar un producto a Guadalajara y va a ir por una carretera federal, hay que llevar Carta porte. carta porte. Sí. ¿Qué lleva en esa carta Santo porte? Dios. En esa carta porte lleva qué artículos van, qué importe van, qué cantidad van, porque ahí los pueden detener y les confiscan, ¿eh? Les confiscan la... Y sacar las cosas, créeme que es una pesadilla. Sí. Sí, así es. ¿Y qué podemos decir de todo esto? ¿Cómo se nos ocurrió o por qué lo tenemos o por qué? Es importante que sepan qué son los regímenes fiscales de las personas físicas, porque pueden decir, bueno, ¿y yo cómo soy persona física? ¿Sí? Hay el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza. Ahí que tienen que pagar ISR y es en base a sus ingresos anuales. Si tú tienes ingresos anuales menores a 3.5 millones facturados, estamos hablando de personas físicas. Y o sea, de pesos mexicanos. Es correcto. Nosotros vamos y nos podemos dar de alta en el RECICO. Hay otro apartado que se llama sueldos y salarios. Estos son para los empleados que tienen solo un patrón, ¿sí? Y el patrón tiene la obligación de retener y enterar, es el verbo que se utiliza, a los impuestos correspondientes. Si es solo un patrón. Por enterar, pagar. Hay otro que es actividades empresariales y profesionales. Ahí se hacen actividades comerciales de autotransporte, de agricultura, de ganadería y de pesca. A mí me gustaría hacer hincapié, queridas fabulosas, que muchas veces nos cuestionamos, oye, ¿y si a mí donde voy a dar mi producto, que estoy empezando o estoy iniciando mi negocio, tengo que ser una empresa SA para poder facturar? No, como bien nos dice nuestra querida Hilda, tú puedes ser una persona física que tienes un giro empresarial, exactamente, que puede emitir facturas. No te compliques tanto la existencia desde un inicio, porque si tú ves la montaña que tienes que subir, te vas a dar por vencida. Lo importante es paso a paso, día a día y de la mano de un profesional que te pueda guiar en el camino, que sea de confianza, obviamente, para que pues uno no es todóloga, ¿no? Absolutamente. Hay otro que le llaman el RIF, que es la incorporación fiscal en actividades empresariales
y es cuando son menores a los 2 millones de ingresos anuales. Eso también suena interesante. Sí, hay varias alternativas, por eso son decisiones muy personales y como bien dicen, de una u otra manera, dependiendo de tu giro, de tus circunstancias, de cómo quieras empezar, todo esto tienen que analizarlo para que estén en las mejores circunstancias y lo más transparente posible, ¿no? Nunca, bajo ninguna circunstancia, es un paso que debemos brincarnos, porque si tú no haces las cosas de manera adecuada, en los tiempos, como tiene que ser, vas a tener un dolor de cabeza tremendo. Por eso en los 80, 90 había unos anuncios que decían, ponte al día con Lolita. ¿Y por qué le decían Lolita? Pues por los dolores de cabeza que te da ese tema si no estás al día y no haces las cosas de una manera adecuada y además legal, ¿no? Si tienen la fortuna también de ganarse la lotería, también hay impuestos. Entonces hay un apartado que se llama obtención de premios. Tienes que ir y dependiendo del monto también tienes que dar. O sea, si me gano un coche en la rifa del TEC, ¿no? ¿Voy a tener que pagar los impuestos del coche? Un 7%. Así es. En rifas, sorteos y loterías es un 7%. Es mucho menor, pero hay que pagar. Cierto. Y también si ustedes son socios o accionistas de una empresa, hay que pagar los dividendos. Recuerden que cuando son personas físicas, el vencimiento anual es en abril. Tenemos que hacer nuestra declaración anual en el mes de abril. A mí abril, nomás llega abril y me empiezo a aterrar. Ahora vamos con las personas morales, que son las empresas. Hay un régimen general de sociedades mercantiles en el cual se toman las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, los arrendadores, cualquier cuestión financiera y todos aquellos que tienen cuestiones de lucro. Hay otro apartado, como bien tú lo comentaste hace un momento, en el que son de personas morales con fines no lucrativos. Fundaciones y todas esas cosas que se trata de ayudar a la gente. Y también tienen que estar registradas en el SAT con una autorización especial. No es que yo decida de que yo no soy no lucrativo y entonces ya empiezo a pagar así. Tienen que tener un registro especial que el SAT les da para ser autoritarias no lucrativas, se llama. Y esto tiene que ver con tu acta constitutiva, cómo la hacen, si el giro que vas a tener realmente va a ser no lucrativo, y esto tiene que ir acompañado de un documento que se llama CLUNY. Entonces tienes que tener las dos para poder recibir donativos. Ser una donataria autorizada. Exactamente. Y también tiene vigencia, no por tener yo ese registro ya es permanente. Encima hay que estarlo renovando. Cada 3 años. Cada 3 años tienes que demostrar que tienes la actividad que dices y tiene que una autoridad venir a decir, oye, sí está haciendo el trabajo que dice de campo en tal delegación, o una autoridad que te avale que estás cumpliendo con los requisitos que necesitas para seguir siendo donataria autorizada. Cabe aclarar que las personas morales, el vencimiento de la declaración anual es en el mes de marzo. Es diferente, es importante que lo tomen ustedes en consideración. Bueno, ¿y cómo se nos ocurre todo esto? Pues existen leyes y reglamentos y todo eso, que es lo que soporta todas estas circunstancias. La Constitución en sí menciona y en algunos artículos todo este deber que tenemos. Hay la ley de ingresos de la Federación también, hay los tratados internacionales, como tú bien lo mencionaste, la ley federal de los derechos de los contribuyentes, hay leyes ordinarias, como ya los dijimos, que son las del IVA, las del ICR, las del IEPS, etcétera, y hay dentro de estas leyes sus reglamentos también específicos y el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué creen? Aparte de todo, hay las misceláneas fiscales, que esas el SAT las saca
sin ninguna fecha, prácticamente hay 2 mensuales. Por eso nuestros contadores tienen que estar tan actualizados. Estudiando todos los días. Efectivamente, para que realmente puedan hacer un trabajo de apoyo para todas ustedes. Yo quiero mencionar que no es tan aterrador como se escucha. Porque si ya tienes un contador y digo, más o menos vas al corriente con tus obligaciones y por alguna razón algo se escapó y te mandan un citatorio, te mandan un algo, te mandan un requerimiento, etcétera, tú tienes la facultad de acercarte a la autoridad, explicarle, pues, por qué no pagaste, porque cambiaste de trabajo y por cualquier cuestión, y de hacer también un convenio con ellos. A mí también me pasó en algún momento con una empresa que dirigí, que no era mía, que tenía ahí algunos adeudos fiscales que nos tuvimos que acercar, y hay la posibilidad, hay la apertura. Lo que no puedes hacer es ignorar esos requerimientos. Una vez que te llegan, acércate, ve con la autoridad, lleva a tu contador que te expliquen qué onda y haz algo por enmendar el error de alguna forma proactiva. Porque si no lo haces porque no tengo dinero, porque no esto, porque no el otro, entonces sí se te viene un problemón que ahí te cuento. Te pueden embargar pues la dirección donde tienes tu domicilio fiscal, te pueden embargar tus cuentas bancarias o lo que tengas. Entonces, congelarlas incluso. Sí, es fundamental que sí tomemos acción en estos temas y miren, más vale prevenir que lamentar. Entonces, cada mes estar al día, declaración que no haces, declaración que te puede generar una multa y un dolor de cabeza fuerte. Fíjense que ya nos extendimos muchísimo en esto, pero de verdad es algo que a todos nos importa. Nosotros hemos estado recomendándoles que generen su marca personal, que monten su empresa, que empiecen esta etapa tan gozosa de la vida en la que ya las 3 estamos, un poco con la idea de hacer algo proactivo que te genere un ingreso, etcétera. Si dejaste de ser profesional, si ya estás en etapa de retiro, lo que tú estés haciendo en este momento. Pero siempre hacemos todas las recomendaciones muy holísticas y hoy, de verdad, Hilda, te agradecemos muchísimo que nos aterrices en cuáles son también nuestras obligaciones legales sobre lo que se tiene que contribuir haciendo, lo que se tiene que contribuir al gobierno para poder lograr que estos negocios, en lugar de darnos esos dolores de cabeza de Lolita, resulten ser un gozo y que funcionen de una forma adecuada. Y lo principal es que estén tranquilos. Precisamente, que esto sea un apoyo y una guía para todo lo que hay que hacer día a día. Que ustedes se sientan con la cuestión de tener las bases nada más, que saber a quién recurrir, como bien dices, la regla de oro, estén cerca de sus contadores. Eso es básico y pues aquí estamos a sus órdenes, cualquier cosa. En el LinkedIn me pueden localizar. Vamos a poner aquí abajo en el podcast todos los datos, las redes sociales, los teléfonos, etcétera, de Hilda, para que ustedes puedan contactar, ya saben, es Hilda Méndez, y que les dé una asesoría sobre cómo tienen que manejar sus cuestiones fiscales. Y yo creo, Adri, que vamos a tener que comprometer a este mujerón para que regrese a platicar con nosotros, porque nos interesa mucho platicar de tu libro y tus otras actividades. La verdad es que estamos tan tensas con este asunto de los impuestos y demás que quisimos preguntar de todo, pero nomás para darles una probadita, Hilda participó en un libro, cuéntanos, de Mujeres de Éxito, Mujeres con Valor. Pues tengo el honor de representar a México en este libro. Es un libro donde somos 23 coautoras a nivel internacional, específicamente tocando la cuestión de los valores. Esto que es un verbo, es una acción que deberíamos de tener todos y que se ha ido diluyendo a través de nuestra sociedad y que es... de las redes sociales y de todas estas nuevas herramientas. Que es una base para la familia, para nuestra forma de actuar, y pues para el país, porque realmente quien tiene valores podemos salir de una mejor forma, más transparente, en una forma más organizada, más respetuosa. Y pues yo creo que también la cuestión de los principios y la cuestión de la colaboración es importantísima. Por eso
De verdad se me hace que esta labor que ustedes desarrollan es muy importante para todas nosotras que estamos del otro lado y que recibimos todos sus consejos para el día a día. Felicidades. Querida Hilda, gracias por haber estado con nosotras, de verdad, fabulosas. Pues bueno, aquí les dejamos en la mesa toda esta información y si están pensando en iniciar algo, pues siempre que sea con alguien de la mano que te explique cuál es el camino que hay que seguir. Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias, Hilda. Ya el compromiso está hecho para venir a platicar de esta otra faceta enorme que tienes y te agradecemos de todo corazón toda esta asesoría. Mucho gusto de estar con ustedes. Estemos siempre con un abrazo al corazón.